y señoritas, tengan ustedes muy buenas tardes. A partir de esta clase ya vamos a entrar, sí, a la introducción al álgebra. Ya vamos a ver las operaciones con monomios. Pero vamos a empezar con el primer tema que se llama el lenguaje algebraico. Gracias. El tema de hoy se trata del lenguaje algebraico. Es una parte de la introducción al álgebra y las operaciones con monomios. El lenguaje algebraico tiene la capacidad de generalización que no tiene el lenguaje numérico. ¿Qué es el lenguaje numérico? El lenguaje numérico expresa la información matemática solo mediante números. Toda la aritmética lo hemos hecho así, en lenguaje numérico. Ahora, el lenguaje algebraico, a partir de ahora, expresa la información matemática mediante letras y números. ¿De acuerdo? Va a entrar letras y también números. Ejemplos para que nos demos cuenta. Vamos a llenar esta tablita donde va a entrar primero el lenguaje corriente que nosotros utilizamos. Vamos a utilizar el lenguaje numérico que conocemos con números y también el lenguaje algebraico. ¿Cómo se escribe este lenguaje algebraico? ¿De acuerdo? Primero, en el lenguaje corriente, la suma de tres números reales. A ver, ¿cuáles números reales? Cualquier número real. Puede ser el 2, puede ser el 5 más el 7. Son tres números reales. Puede ser el 8, 7, 6, menos 5, menos 3, más 9, qué sé yo. Es el lenguaje numérico. Estoy colocando números. La suma de tres números reales. El 2 más 5 más 7, por ejemplo. Ahora, en el lenguaje algebraico, ¿cómo se coloca la suma de tres números reales? Con letras. A es un número, más B es otro número, más C es otro número. Pero A, B y C pertenece, quiere decir este símbolo, parecido a la letra E, a los números reales. Así se anota en lenguaje algebraico. A más B más C, donde A, B y C pertenecen a los números reales. Así se anota. Es un lenguaje numérico y este es un lenguaje algebraico. Otro, el triple de un número real, dice. El triple es 3. Un número real cualquiera. Puede ser el 8, el 10, puede ser. Pero en lenguaje algebraico, el triple de un número es 3A, donde A pertenece a los números reales. Así se anota. Lenguaje algebraico. Este es el lenguaje numérico. Otro, un número real menos 5. Un número real, cualquier número, el 1 digamos, menos 5. Así se anota en lenguaje numérico. Pero en el lenguaje algebraico, un número n que sea, lo restamos 5, así se anota. Un número real n menos 5, donde n pertenece a los números reales. Así se anota en el lenguaje algebraico. Otro, las potencias naturales de 2. Potencias naturales es 2. 2 elevado a 1, 2 elevado al cuadrado, 4. 2 elevado al cubo, 8. 2 elevado a la cuarta, 16. 2 elevado, etcétera, etcétera. En general, vamos a anotar ahora las potencias naturales de 2. 2 elevado a la n, donde n pertenece a los números naturales. Así se anota en la expresión algebraica o en el lenguaje algebraico. Otro, la propiedad asociativa de los números racionales, de las fracciones. Por ejemplo, es esta. 1/2 más 3/4. Yo me estoy inventando esos números, ¿no? Más 1.
igual. Estoy utilizando la propiedad asociativa. Entonces voy a anotar 1 más, un medio más bien. 1 medio más 3/4 más 1. Esta sería la propiedad asociativa, numéricamente hablando. Pero algebraicamente va a ser así. A más B más C es igual a A más B más C. Es el lenguaje algebraico, donde A, B y C pertenecen a los números racionales. Dice racionales, y racionales es con. Seguiremos haciendo más ejemplos. Por ejemplo, 2 expresa en lenguaje algebraico, dice. El triple de un número disminuido en 1. ¿Cómo se anota en el lenguaje algebraico? El triple, 3 veces, de un número de n, disminuido, restado en 1. Así se anotaría. El triple de un número menos 1. Está. O disminuido en 1. Otro. El cuadrado de un número. El cuadrado de un número. N que sea el número. Al cuadrado. El cuadrado de un número. Eso sería. Otro. El inciso C. El doble de D menos 25. El doble de D menos 25. Eso sería. El doble de D menos 25. Otro, inciso D. 8 más el producto de 5 por X. 8 más el producto de 5 por X. 5X. Eso sería. 8 más el producto de 5 por X. Eso sería. Otro, inciso E. 3/4 de X menos Y. 3/4 de X menos Y. Inciso F. B disminuido en la mitad de C. O sea, B disminuido en la mitad de C. La mitad de C sería eso. B disminuido en la mitad de C. Inciso G. 4 veces la suma de R y G. 4 veces la suma de R más G. Eso sería. Y por último, inciso H, la mitad de un número menos la cuarta parte de su cuadrado. La mitad de un número menos la cuarta parte de su cuadrado. Menos la cuarta parte de su cuadrado de ese mismo número. Así sería. Y ahí concluimos con esta explicación. Gracias.